Bienvenido a la Escuela Bíblica de las Iglesias de Cristo. Bienvenido a la Escuela Bíblica de las Iglesias de Cristo. Hermanos y amigos, doy la gracia de verlos nuevamente en mi canal. Hoy tenemos a un invitado que lo conozco de hace mucho tiempo, cuando estaba joven. Este hermano es un servidor de la Iglesia de Cristo. Ha servido a Cristo como un soldado fiel. Hoy nos trae un tema de edificación en este canal de la Escuela Bíblica de las Iglesias de Cristo. Es el hermano Mario Mendieta. Vamos a escuchar un tema que es de muy importancia para las iglesias de Cristo, más cuando en las iglesias tenemos ciertas situaciones que estemos pasando de conflicto, a veces doctrinales, o tengamos alguna circunstancia en que comenzamos a tener ciertas divisiones, y es algo en que no solamente ha pasado en este siglo, sino también en la primera iglesia de Cristo ya habían falsos hermanos. Hermano, voy a presentar al hermano Mario Mendieta con su mensaje, con su enseñanza a través de las Escrituras, a través de la carta de Pablo a los Gálatas. Ya, ahora sí, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Juan Montegui, gusto en verte. Igualmente, hermano. Los años nos pasan en vos. ya quisiera, hermano. Bien, hermano, buenas tardes. Para aquellos que no me conocen, soy Mario José Mendieta Medina, miembro de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Acá en Nicaragua. Específicamente ahorita estoy ministrando en la Iglesia de Cristo en Montefresco. Kilómetro 13,5, carretera norte. He estado últimamente en mi programa de radio, el programa más escuchado. En la mañana lo escucho. Así es, de Latinoamérica. Tengo dos espacios, a las 5 de la tarde y a las 8 de la mañana. Y en la mañana estamos estudiando el libro de los Gálatas, o la carta a los Gálatas. Es una carta que me ha llamado la atención a razón de que hay cosas que ahí encontramos que podríamos aplicar a nuestros tiempos. Lo que yo he visto disculpe hermano, de la carta a los Gálatas, es que habían falsos hermanos que trataban de imponerles a los hermanos que no eran judíos cosas del judaísmo. O sea, por ejemplo, la ley en la cual establecían guardar días y otras ordenanzas que verdaderamente Cristo no nos mandó a esa ley, sino a la ley de la libertad, a la ley de la gracia. Creo que ese es el tema de una crisis, como usted dice, que estaba pasando la congregación, porque estaba siendo afectada verdaderamente la congregación. Podríamos llamarle a esto como que la iglesia tenía la congregación, si no todos los hermanos, la mayoría de los hermanos, una crisis de identidad. ¿Y sabe lo que es tener una crisis de identidad, verdad? Hoy son una cosa, mañana son otra cosa y de repente nadie sabe qué sos. Es como le pasó el caso de Pedro. Cuando Pedro... No te me vayas muy por allá. Sí, hay una situación que tenemos que estar pendientes. Es tan grave el conflicto que se dio en la iglesia de Galacia que el caso tuvo que ser tratado en Hechos capítulo 15. Te explico a grosso modo. Había hermanos en la fe que habían salido del fariseísmo, que salieron de Jerusalén en nombre de Jacobo. Y más tarde Jacobo, el hermano de Jesús, le dice: espérense, yo no he mandado absolutamente a nadie. Y aclaremos en la carta que le vamos a enviar a nuestros hermanos gentiles, a la iglesia que están fuera de Jerusalén, digámosle eso, que nosotros no le hemos ni dado permiso, ni nombrado a nadie para que en nombre de nosotros vayan a perturbar la paz, el sosiego, la tranquilidad de los hermanos en la fe.
¿Quiénes eran estos? Eran hermanos nuestros, pero judíos, que habían salido del fariseísmo y que habían llegado a estas congregaciones a decirle: ustedes han hecho lo bueno, lo correcto, ustedes lo han hecho, ustedes han creído, ustedes tienen fe, ustedes se han arrepentido, ustedes se han bautizado, pero ahora necesitan cumplir ciertas normas de la ley o ciertos mandamientos de la ley para estar bien con Dios. A esto Pablo le llamó, hermano Juan Monte y hermano que me escucha, un nuevo evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que le añaden al evangelio de Cristo, al evangelio de justificación, al evangelio de paz, al evangelio de libertad, le añaden al evangelio de la gracia, los muchos términos que se utilizan en la Biblia para describir al evangelio. Entonces lo que hacen estos hermanos es agregar el yugo a esto. Yugo de lo que ellos manejaban anteriormente, como era guardar el día sábado, que hoy en la actualidad hay denominaciones que guardan el día sábado. Muy bien, pero mejor vamos a traerle esto a una explicación más cercana a nuestra. Sí, porque fácilmente es señalar el ejemplo del denominacionalismo. Esto dice la Biblia, esto añade el denominacionalismo. Pero hablemos de nuestro tiempo, estamos parecidos igual. La Biblia dice que hay que hacer esto y de repente tú encuentras congregaciones que ya no están conformes con el plan divino, con el patrón divino, y comienzan entonces a practicar lo que otros hacen y añadirlos dentro de la práctica de la iglesia. Pero no muy lejos de esto, estas personas que eran hermanos nuestros, que conocieron el Evangelio, que se bautizaron en el nombre de Jesús, que fueron perdonados de sus pecados, que fueron añadidos de la iglesia, salen de Jerusalén y andan en las regiones de los gentiles, en las congregaciones de los gentiles, a ocasionar problemas. Así es. Y hay algo muy particular. Cuando llegaron ellos a Antioquía, el libro de Hechos, capítulo 15, dice que se dio una gran trifulca entre Pablo, entre Bernabé, con ellos. Y esta discusión no fue pequeña, fue grande. Sí, fue seria. Fue seria, de tal manera que esto obligó o forzó una reunión con los ancianos, con la iglesia y con los apóstoles en Jerusalén. Eso, hermanos, usted lo puede utilizar o buscar como referencia en Hechos capítulo 15, versículo 1 al 41. Sí, aquí lo tengo, dice que estaban enseñando, hermano, que si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. O sea, no puedes ser salvo. Muy bien, eso en el 15.1. Esa doctrina fuerte es la falsa que te está enseñanza limitando a tu salvación. Esas fueron las cosas que se le añadió al evangelio de paz, al evangelio de la gracia. En otras palabras, no van a alcanzar ustedes plena salvación si no obran de esta manera. Y la obra que iban a hacer era la obra de la ley que ya Cristo la había clavado en la cruz, según Colosenses capítulo 14, que ya Cristo había sido su fin. O sea, como que no bastaba con la muerte de Jesucristo. Así es. Según esta gente, tenías que circuncidarte, ¿verdad?, para poder ser salvo. Eso provoca la gran discusión que hace que se vaya a Jerusalén, y estando ahí, hermano, ustedes sorprendente, no lo negaron. No lo negaron, se le pararon en 30 a los ancianos, a los apóstoles, y le dijeron: no. ¿Puede leer el versículo 4? ¿Qué dice del 15:4? Dice que llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, sí, y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. Siga leyendo. Pero algunos de la secta de los fariseos, que eran ya hermanos nuestros, que habían abrazado la fe, amén, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Ahora se fija. No solamente era circuncidarse, No, guardar la ley de Moisés, guardar los actos ceremoniales. es como dicen los amigos adventistas,
que dicen, bueno, ya ustedes solo quieren guardar 9 mandamientos, 9, pero el de guardar el uno sábado no. Dice. sacaron, no. Pero algo interesante de esto es lo siguiente. El punto es, los judaizantes, que eran judíos convertidos al Evangelio, provocaban esta dinámica en muchas regiones donde había congregaciones. Pero a los gálatas, ellos influenciaron más. De manera tal que si usted revisa la carta a los Gálatas, capítulo 1, puede revisarlo, hermano, del 1 al 5 y me ayuda a leer. Sorpréndase que Pablo se dirige a nuestros hermanos, no de la forma como comúnmente él se refiere a los corintios, se refiere a los tesalonicenses, o se refiere a otra congregación, o se refiere a los filipenses. Basta con leer Gálatas 1 al 5 y usted se va a dar cuenta que Pablo entra de un solo. En la introducción de la carta, Sí. dice así, el versículo 1 de la carta a los Gálatas. Sí. Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que conmigo están, a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Noten bien Gálatas 1 al 5. Pablo de un solo dice, yo soy apóstol. Y yo les escribo a ustedes para decirles que mi apostolado no es de hombre ni por hombre, sino del Padre quien levantó a Jesús de los muertos. ¿Por qué Pablo empieza esa carta? Porque los judaizantes entraban, uno, con la falsa doctrina, pero también con la falsa proposición de decirle a los hermanos, Pablo no es un verdadero apóstol. Pablo es un mentiroso. Pablo es un engañador. Pablo es un fraudulento. Pablo no es apóstol porque los otros apóstoles no le enseñaron. Este saludo no se lo repite a ninguna de las otras congregaciones. No se lo repite a los tesalonicenses, ni a los filipenses, ni a los efesios, solamente a los gálatas. Pero en el versículo 6, sorprendente, dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, que lo llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Ahí dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para pasaros a otro evangelio. Muy bien, y aclara, no es que haya otro evangelio, pero mira lo que dice en el capítulo 3:1. En esta versión dice, ay Gálata tonto. En tu versión debe decir, oh Gálata estúpido. Insensatos. En otras versiones dice estúpido. ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién los ha engañado? Como cuando el mago hace una obra, ahí desaparece un billete y todos nos quedamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo lo hizo? Hasta ese instante, Pablo le está diciendo a los gálatas, ustedes se están separando del evangelio. Dividamos las cartas. Capítulo 1 al 5 nos presenta el saludo. Del 1:6 al 2:21 nos presenta la defensa del apóstol Pablo de su ministerio. Es decir, Pablo da 5 argumentos ahí, mi hermano,
para decirle, por eso es que yo soy apóstol. Me llamó Dios. Dos, nadie me ha enseñado a mí, sino por revelación directa. Tres, los apóstoles me han aceptado. Tengo la venia de ellos para trabajar con ellos. Cuatro, saben aún más. Miren lo que pasó con Pedro. Que Pedro también se había visto influenciado de esta doctrina, de separarse de los gentiles para quedar bien con los judíos. Y tuve que reprenderlo fuertemente. Pero del capítulo 3 y 4, Pablo hace una defensa apologética del Evangelio, de la verdad, de la sana doctrina, y usted va a encontrar cómo un hombre que sabe de la ley comienza a poner por encima los argumentos del Evangelio de Cristo para demostrarle a los judíos que ya nos dependemos de la obra de la ley. Y eso lo hace en el capítulo 3, versículos 10 al 12, cuando Pablo dice que nadie que dependen de la obra de la ley. ¿Qué es lo que dice? Dice el 3:10. 3:10 al 12, al 11. Al 11 dice, porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Pues dice la Escritura, maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues el justo vivirá por la fe. Argumenta el apóstol Pablo que la promesa de Dios, ¿verdad?, en que Dios bendecería a través de la descendencia de Abraham a todas las naciones, estaba por encima de la ley. La ley se dio, pero 430 años se dio la ley. Y la ley no invalida la promesa de Dios. Y después termina diciendo de que somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y en cierta ocasión, en la misma carta a los Gálatas, lo que hemos leído las cartas, hermanos, y yo les invito a leer las cartas, a los libros, a la carta a los Gálatas, porque eso me facilita no estar leyendo versículo por versículo. Yo le menciono lo que dice el libro, la carta a los Gálatas, y usted sabe dónde está. Entonces yo te decía, llegó en determinado momento a decirle a los hermanos, saben, la ley fue como una nodriza, como un ayo, que tuvo su tiempo y su propósito hasta que Cristo vino. Pero ahora todos somos hijos de Dios. Y insiste, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, del capítulo 3 al versículo 4, hermano, te nota esa defensa férrea del apóstol Pablo en presentar el Evangelio y la doctrina de Cristo Jesús, la ley que nosotros conocemos como la ley de la libertad. Capítulos 5 y 6, hermanos, es la última división que tiene esta carta, y ahí se nota entonces la vida práctica del cristianismo, los consejos habituales que el apóstol Pablo daba a cada hermano o a la iglesia para que permaneciesen sanamente. Bueno, ¿dónde quiero centrar mi atención, hermano? Quiero centrar la atención en el capítulo 6, versículos 9 al 10. Si me ayuda, por favor. 6, 9, 10. Sí, del capítulo 1. Del 6, 1, 6. Ok. Al 10. Dice así: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para pasaros a otro evangelio. No que sea otro, sino que hay algunos que os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aún cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciare un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Si un ángel del cielo o uno de nosotros os trajese otro evangelio,
sea qué cosa. Maldito. Estoy leyendo la versión de Jerusalén 2001, ¿no? No importa, yo le traduzco a los hermanos. La palabra anatema significa maldito, apartado, escogido, ¿ya? Para ser destruido. Algo muy interesante, estimados amigos y hermanos, y yo quiero que ustedes lo noten. No es que haya otro evangelio, el evangelio es uno solo. Así como la iglesia una sola, así como tenemos una sola fe, un solo Señor. El problema es que a este evangelio que ya había sido anunciado se le estaba agregando los principios de la ley. Y entonces te decían, está bien lo que hiciste, Sí. vos como gentil está excelente que hayas hecho esto, pero ahora tenés que hacer esto, si es que querés alcanzar la salvación. Sí, le estaba agregando algo que los apóstoles no habían predicado inicialmente. Ah, gracias, porque esto me ayuda a recordar a amados hermanos y a estimados amigos que en Hechos capítulo 2, en el primer discurso del apóstol Pedro, o en los discursos subsiguientes, hermano Juan Amonte, lo que se habló ahí fue de creer en Cristo Jesús, de confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, de arrepentirse y de ser bautizados para el perdón de pecados. Y Hechos capítulo 2 dice que aquel día se agregaron, ¿verdad? Más de 3.000 personas, fueron bautizadas más de 3.000 personas. Y en el verso 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Y en los textos subsiguientes decía que cada vez que se terminaba una predicación, dice que se bautizaban hombres y mujeres. Pero en ninguno de ellos los apóstoles mencionaban de que se tenía que observar la práctica o obra de la ley para que las personas pudiesen ser justificadas. ¿Qué pasó entonces en los Gálatas? Se fascinaron. Algo falló. Lo que sucede, pienso hermano, que acuérdese que en ese momento, cuando la iglesia primitiva inicia, todavía existe el sistema religioso judío, y de tal forma que toda esta gente estaban bien conscientes de lo que era el judaísmo, de lo que era el templo, porque el templo representaba su religión. Y donde ellos hacían un sacrificio y donde había un sacerdote, un sacerdocio arónico, donde todo esto manejaban a través de rituales, un asunto de culto religioso, y era como que ellos trataban de entender lo que era Cristo, ¿verdad? El nuevo mensaje que Pedro le está dando, que es un mensaje propiamente del Hijo de Dios, del Mesías, porque ellos estaban esperando al Mesías. Y entonces, cuando vemos que Gálatas llegan hermanos de esta gente, que de seguro que fueron de los que se bautizaron en ese momento de Pedro, me da la idea, ¿verdad? De todos esos 3.000 hermanos judíos o israelitas que se bautizaron ese día, estos mismos hermanos creo que fueron los que llegaron a Gálata o a la región de Galacia, porque está hablando en realidad de la región de Galacia. De la provincia de Galacia. Es correcto, ¿verdad? Y porque dice la Escritura que habían varias iglesias, varias congregaciones. Y entonces, te aseguro que esta gente, como usted dice, que eran gente judía, que pertenecían a la secta de los fariseos, porque lo declara en la misma carta, lo dice el mismo apóstol Pablo en Hechos, que eran de la secta de los fariseos, y llegaron a la región de Galacia de tal manera de perturbar la paz que tenía la iglesia. Porque ellos dicen, bueno, ok, aceptan a Cristo como el Mesías, se han bautizado en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Pero le hace falta, para que sean completamente salvos, guardar la ley y ser circuncidados. Pero hay algo que tenemos que traer acá. Es probable que dentro de los hermanos en Galacia hubiesen habido judíos y conocían esta situación.
Pero también se cree que la iglesia en Galacia fue establecida entre el segundo y tercer viaje de Pablo. El punto está, por un momento aceptemos la primicia de que tenía que guardarse la ley. Contradecería los mismos judaizantes el planteamiento de lo que se escribió en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 5, y aún Salmo 149, 7. No ha hecho así Dios con ninguna otra de las naciones. Los gentiles no tenían que observar la ley no era para ellos. Y si algún gentil se hacía prosélito de la ley, estos solamente llegaban a estar en las orillas del perímetro del templo, hablando del muro, porque le era prohibidísimo que un gentil entrase. Es decir, cumplían ciertas normas, pero sí, no podías ni ofrecer sacrificio, ni podías hacer esto porque te agarraban a pedrada. El escándalo se dio cuando Pablo subió con ciertos discípulos para poderlo ellos cortarle, pasarle navaja, y dice que eso fue alboroto, porque dijeron, gentiles quieren entrar, meter en medio de nosotros. Uno, la primera primicia, los gentiles no tenían nunca que haber estado sujetos a la ley, jamás lo tuvieron. Entonces lo estaban engañando. Sí, es que los gentiles, hermanos, no conocían, y tal vez eran muy pocos los que conocían en referencia a la ley, porque sí había, como te dice, prosélitos, o sea, que eran personas que se habían convertido al judaísmo, que no eran necesariamente judíos. No, y que no eran judíos, eran gentiles. Eran completamente griegos. Simplemente aceptaban la religión como tal, practicaban ciertas cosas hasta que la ley se lo permitía. Así es. Pero por otro lado, hermano, está la otra primicia de que el fin de la ley es Cristo. La ley llega hasta Cristo. Y cuando llega hasta Cristo, dice que la ley es clavada en la cruz, quitada. Esa es una segunda primicia. Que los judíos, los judaizantes no querían aceptar. La ley ya no servía para nada. Y si aceptemos la primicia que la ley salvaba, entonces en vano hubiese sido la muerte de Cristo Jesús. Porque si la ley te justificaba, te perdonaba y te mantenía limpio, entonces, ¿qué pasó? Cuando Cristo dice que es a través de su sacrificio, hermano Juan Montello, de que recibimos el perdón de nuestros pecados, somos justificados, somos libertados. Sí, Pablo es bien claro, indica de que por la ley nadie se justifica ante Dios. La ley de Moisés, y bueno, la ley de Moisés tiene muchas otras leyes, tiene como 672 leyes, de las cuales los judíos le era difícil a un judío cumplir todas esas leyes. Entonces el mismo Jesucristo vino a abrir la cortina que separaba a Dios del hombre. Por eso él dice que nos dio acceso al lugar santísimo, que en el tiempo de la ley de Moisés solamente podía entrar una persona que era el sumo sacerdote. Ahora ya no, ahora Jesucristo nos da esa entrada a todo aquel que cree en él al lugar santísimo, o sea, tener una relación más cercana con Dios. Por eso es que Jesucristo nos dice que lo llamemos Padre. ¿Por qué? Porque ya no es que es un Dios que está separado, extraño o separado. Ahora es nuestro Padre. Exactamente. Pero mira entonces, ¿cuándo es que nos constituimos en hijo de Dios? Gálatas 3, 26 al 27. Quiero agradecer, ¿verdad?, la invitación, quiero dar gracias a nuestros oyentes y a nuestras personas que van a estar viendo este audio. Estamos hablando de la crisis de identidad, de la crisis doctrinal que estaban teniendo nuestros hermanos en Galacia. Ellos habían sido sorprendidos por los judaizantes
que eran hermanos que habían salido del fariseísmo y que querían imponerle a los gentiles lo que ni ellos mismos No podían llevar. podían llevar. No lo podían llevar. Sí. No, se lo dijo Jesús, fariseos hipócritas. Querer que otros lleven las cargas que ustedes no pueden ni con un dedito quererla tocar. Sí. Sepulcros blanqueados. Así es. Por fuera bonito, pero por dentro están Podrido. podridos. Desobedientes de la ley. Asesinos, porque ellos fueron junto con los escribas, con los sacerdotes, quienes armaron todo el complot para matar a Jesús. Sí, claro. Ahora, de una cosa, y quiero rescatar de tu comentario lo siguiente. Efectivamente, hermano. Me dijo, hermano, Gálatas 3:26. Gálatas 3, 26, 27. Antes Ok. que entremos ahí, efectivamente quiero rescatar, hermanos. Para el judío le era difícil, 30 años después, aceptar que su religión ya estaba acabada. ¿Sí? Y que por encima de su religión ahora estaba la iglesia que Cristo había establecido. Ellos iban a buscar a toda costa cómo destruir ese concepto. Yo quiero rápidamente decirte, Pablo tuvo 3 enemigos naturales. El judío que no renunció a su religión, pero que comenzó a seguir al apóstol Pablo Sí, para asesinarlo. así es. El hermano fariseo, judaizante, que quiso entrar o entró a la iglesia del Señor en el área de los gentiles para robarles su libertad en Cristo Jesús y quererlo esclavizar en la ley. Y cuando Pablo choca con ellos, entonces aquellos ya se convirtieron en enemigos religiosos de Pablo. Así es, ¿no? Y fueron los que lo llevaron a la cárcel. Y un tercer aspecto, hermanos, Ellos fueron los que lo llevaron a la cárcel. así es, y un tercer aspecto es la naturaleza física del apóstol Pablo, sus enfermedades. Pablo rodeado de sus enfermedades de tal manera que a los mismos Gálatas le dice, ¿saben? Cuando yo llegué a ustedes, era tanto el amor, pero tanto el amor que ustedes me tenían, que cada uno de ustedes querían depositar en mí alguna parte de su cuerpo para que yo estuviese bien. ¿Qué tanto amor? Sin embargo, los años y las enfermedades vencieron a Pablo. Así es. Naturalmente, a todos nos vencen nuestras enfermedades. Así es. Pero yo creo que el apóstol Pablo le va a aclarar en estos momentos a los hermanos qué son ellos, a diferencia de los judíos. Leo entonces, hermano. Léelo, hermano. Bueno, dice así Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuándo es que nos constituimos en hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Sí, pero más adelante nos dice cuándo Ok. es que nos constituimos en hijos de Dios. Lo que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Muy bien. ¿Cuándo es que nos convertimos en hijos de Dios? Cuando nos bautizamos. Y el requisito principal, o uno de los requisitos principales Tener fe. para ser bautizado es tener fe en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En otras palabras, ya la ley no te iba a constituir o no te iba a identificar como hijo de Dios. Y efectivamente, el judío a los 8 días se tenía que circuncidar Sí. para así es. entrar al convenio, al pacto con Dios. No, yo pienso que el prosélito también era circuncidado, ya, no importa la edad que tuviera, porque como el caso de cuando se dio la Tito. circuncisión de Tito, De Timoteo. de Timoteo, ¿cierto? La circuncisión de probable. Timoteo. No, acuérdese que cuando Dios le da la orden a Abraham circuncidó a todo, hasta circuncidó a los animales, creo, si no Sí, me pero equivoco, a los esclavos. Pero hay un momento que Dios regula eso. Ah, no, claro, me imagino. Es decir, al 8º día. Sí, pero porque ya cuando está hablando de la liberación del pueblo de Israel es cuando él aparta a los primogénitos. Perfecto, Ya. no, y no a los primogénitos. Todo niño que naciese, varón, a los 8 días tenía que ser presentado Sí. en el templo y ser circuncidado. Así y es. a partir de ese momento
él entraba al convento. Pablo llegó a decir que nuestra circuncisión no es física, no es de la carne, sino espiritual. Cuando una persona se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la autoridad de estas tres personas, estamos siendo circuncidados. estamos siendo circuncidados espiritualmente. Sí. No necesitamos de una circuncisión física. Es que dice Pablo que la circuncisión que vale es la circuncisión del corazón. Entonces, ¿cuál es la crisis que hay en la iglesia en Galacia? Efectivamente, la crisis la encontramos, hermano, en el capítulo 2, versículo 16. 2:16. Sí. Ok, estoy siempre leyendo con la versión. Gálatas, hermano, no nos estamos yendo por otro lado. 2:16. Sí. Pero estoy leyendo la versión Jerusalén, ¿no? No importa, no importa. Dice así 2:16, Gálatas, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. Pues las obras de la ley, por la obra de la ley, nadie será justificado. Nadie. Entonces, ¿dónde está la crisis? La crisis, amado hermano y estimado amigo, está en que los Gálatas dejaron de creer que fueron justificados por la fe en Cristo Jesús y comenzaron a caminar hacia la obra de la ley. Así es. Miren, déjeme decirte, Pablo en esa carta a los Gálatas dice, habiendo comenzado en la gracia van a terminar en la carne. Se lo dijo. Mira, sí. te lo voy a poner de la siguiente manera. Voy a explicar el término gracia y tal vez, hermano, usted me ayuda. La palabra gracia en el Nuevo Testamento es un don gratuito, un regalo de Dios. Así es. Yo escuché esto de un gran predicador, me gustó, y lo he venido anotando en mis discursos últimamente. La gracia debe de ser interpretada en que recibiste no lo que te merecía, no, sino lo que tú necesitabas. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, por cuanto dice que Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos merecíamos nosotros los gentiles por naturaleza? Estar destituidos de la gloria de Dios. Sí, pero ¿a dónde? La muerte. La muerte, pero ¿a dónde vamos a parar? Al lago de fuego. Eso es lo que nos merecíamos, hermanos. Sí, los judíos, ¿qué se merecían por desobedecer la ley? Y déjeme decirle, estimado amigo, estimado hermano, que me escuchen, que ya los judíos en tiempo de Jesucristo, la ley era un pretexto para sobrevivir. Ellos estaban totalmente desobedientes a la obra de la ley y Jesús se lo cuestionó cuando le dijo hipócritas. Así es. Y mira lo que dice, que Jesús tuvo compasión porque cuando pasaba por la aldea, por las ciudades, por los campos, sí, dice que la gente andaba como ovejas descarriada, sin pastor. Sin pastor. ¿Qué se merecía el judío por incumplir la ley? La muerte. La muerte. La mejor prueba es que cuando Jesús le llevaron a una mujer escandalizada por adulterio, la ley decía no que te llevara a esa mujer desnuda y que se le enseñara a alguien, sino que lo agarrara juntamente con su amante y que lo mataran a pedradas. Violaron el principio de la ley ahí. Si es que realmente existió el caso. Así es. Pero Jesús dice, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se fueron desde el más pequeño hasta el más viejo. Entonces, ¿qué se merecía el judío 100% por violar la ley? ¿No era la muerte? Era la muerte y física. Y también espiritual. También espiritual. Muy bien. Entonces, la gracia
Es, Lo que hay que tener cuidado de no abusar, hermano, de la gracia, como dice no, el apóstol es que aquí Pablo. vamos. La gracia entonces es lo que te da, ¿verdad? No lo que te mereces que te den, sino lo que necesita. ¿Y qué es lo que necesita el hombre? Salvación, libertad, perdón de pecado, paz. Así es. Ok, ¿dónde está la crisis de identidad? Los hermanos en Galacia comenzaron a seguir. Yo creo que comenzaron a dudar. Los No, metieron en duda. no tanto duda, Porque Pablo, no tanto duda, porque ves que había Pedro Cornelio, Pedro Bernabé y otros hermanos. No solamente fue Pedro y Bernabé, sino que otros hermanos. Había algo cambiante en él. Y por eso dice, habiendo comenzado con la gracia, están terminando en la carne. Efecto de esto. Uno, la salvación viene. ¿Por quién? por Por la Jesucristo. fe en En Jesucristo. Jesucristo. No en la ley. No, La ley y Cristo son dos cosas distintas. Juan capítulo 1, versículo 17. Dice que la ley vino por medio de la fe. De la fe. Y el Evangelio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Pero quiero que vayamos en el capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? 5:1. Sí, ¿qué dice? Vamos a leer. Dice, hermano, para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Aquí encuentro hasta cierto grado un dilema. ¿A quién estaba hablando Pablo de esa manera? Al judío. Miren, ustedes fueron liberados, manténganse en esa libertad. No vuelvan al yugo. ¿Por qué sostengo esto? Porque el gentil nunca estuvo esclavizado, hermano. Nunca el gentil estuvo bajo la ley. Hermanos judaizantes, cálmense, reflexionen. Ya la ley ya no tiene nada que ver con la salvación. Pienso, hermano, que... Pero no lleven a los gentiles a hacer lo que ustedes los judíos no hicieron. Porque ponete a ver, y te lo voy a poner de la siguiente manera. ¿Para qué sirve la diclofenac? Líquido. ¿Para qué? Creo que es para el dolor, ¿no? Es para el dolor. Efectivamente, cuando tú estás en el hospital y tenés dolor, entonces te inyectan el líquido en el suelo y eso baja el calma el dolor. Claro. ¿Estás bien de salud? No, todavía no. Solo... No, vos, ahorita mismo, yo. ¿estás bien de salud? Sí. ¿No tenés ningún dolor? En nombre de Dios, creo que no. No me duele nada. ¿No tenés ningún dolor? No, hermano. Si yo te pongo una diclofenac, ¿esta te va a hacer algo? No, porque no tengo... Eso pasaba con la ley, hermano. Sí, ya le entendí, hermano. O sea que ¿Ya le entendiste? son cosas innecesarias. No, gentiles, Sí, ustedes nunca han dependido de la ley. era innecesario. Ustedes practican la ley, pero no hay ningún efecto en ustedes. No hay ningún resultado. O sea, lo que yo considero que Pablo le está diciendo, ok, ustedes están libres. Y entonces, ¿para qué van a cumplir la ley si ya son libres? O sea, si están... ¿Van a ser más libres? Ajá, no puede ser. Si ya sos libre, no puede una ley hacerte libre si ya lo eres. Al contrario, no estés jugando a que está guardando la ley porque la ley dice que tenés que cumplirla toda. Sí. Y ustedes no la están cumpliendo toda. Los últimos minutos Sí, que hermano. nos quedan, sé que tenés un compromiso que hacer. Sí, no. Son las 3 de la tarde, 36 minutos. Nos quedan 5 minutos, hermano. Perfecto. Es el argumento, hermano, de que los hermanos a los Gálatas
tenían la dificultad de aceptar lo que no le iba a hacer crecer espiritualmente. Problema de identidad, el primer problema de identidad. Ellos a esa altura ya estaban confundidos, enredados, mal enseñados, mal dirigidos. Segundo, se estaban metiendo a la ley en vez de disfrutar la libertad, la gracia. Como dice la cizaña. ¿Sí? Tercero, Pablo le aclara y le dice, nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús y no por la obra de la ley. Y cuarto, es la invitación del apóstol Pablo de permanecer en la verdad, liberado, que eso es lo que a ellos les convenía. Trayéndola en nuestra actualidad, hermanos, nosotros podemos tener ya crisis de identidad. ¿Qué es lo que estamos predicando desde el púlpito? ¿Qué es lo que estamos llevando desde la prédica a la práctica? ¿Qué hay en nuestras congregaciones? ¿Cuántas actividades en nuestras congregaciones no huelen a denominacionalismo? Sí. Ahora con eso de la iglesia de la prosperidad y otras cosas, unciones. Sí, y eso nos están influyendo, hermano, y los muchos programas evangélicos que hay están llegando a los hogares de los cristianos. Sí, hermano, porque yo he escuchado, por ejemplo, en la iglesia de que muchos hermanos han seguido esa línea, se han ido a la iglesia de Cristo siguiendo esas líneas de prosperidad, de unciones del Espíritu, y creo que eso es porque esas personas no estaban buscando la verdad. Hay otros estaban buscando otros bienes, otras cosas diferentes. Pero mira la dificultad que hay aquí, hermano Juan Ramón. Está la apostasía. Apostasía es apartarse de la verdad. Pero hay veces podemos estar apostatando aún dentro de la iglesia. No, sí, eso se da. Apartándonos, es decir, apartándonos del evangelio, pero estando en la iglesia. No, y como somos influyentes, entonces, hermanos, eso se da. Infectamos a nuestro hermano en la fe. Hay muchos hermanos que hacen eso, como usted está declarando, hermano, dentro de la iglesia. Y hablan con otros hermanos cosas apóstatas, como usted dice, herejías. Y lo más peor del asunto es que los líderes aceptan a esa persona que haga ese trabajo de meter cizañas, y creo que no debería ser así, porque yo les he dicho, hombre, si este hermano anda con otro evangelio, que no es verdaderamente el evangelio de Cristo, ¿por qué lo vamos a seguir aceptando? O sea, no tiene lógica que vos tengas metido dentro de tu iglesia, conociendo a esa persona como es, y haciendo los trabajos como los fariseos que hacían, que eran miembros de Cristo, de la iglesia de Cristo, pero como fariseos estaban moviendo el piso del trabajo que Pablo había hecho. O sea, todo el trabajo misionero que Pablo había hecho en la región de Galacia, se lo estaban destruyendo. Quiero concluir ahí, en esa parte que acaba de decir. Efectivamente, hermano, el discurso de los judaizantes estaba echando a la borda. Es que era el diablo. El trabajo de Pablo entre los gentiles. Así es. Y dos, la falta de identidad propia de la congregación en la Galacia hizo que Pablo tuviese que escribir esta carta. Bueno, hermano, entonces algunas palabras ya para cerrar este tema muy interesante, de conclusión y de despedirse de la audiencia que tenemos en este momento. Agradecido primeramente con Dios, gracias por la invitación, espero que el tema haya sido próximamente de interés. Mucho interesante. Yo invito a los oyentes, a los que van a ver este video, que analicen el asunto, reflexionen. Es una realidad que estamos viviendo, la vivieron los hermanos en Galacia. Solo busquen las cartas y van a ver lo que ahí se conversa, lo que ahí se platica. Lo que hicimos ahorita mismo fue algo superficial. Sí. Los invito a escuchar mi programa, Escrito Está, a través de
Radio Mensaje de Amor para Salvación.com, así lo pueden buscar. Estoy por la mañana a las 8 de la mañana y los de lunes a viernes estudiando la carta a los Gálatas, y de lunes, martes a las 5 de la tarde, viernes a las 5, sábado a las 9 de la mañana y a las 12 del día. Nos escuchamos, nos encontramos. Gracias, hermano Juan Montelli, Sí, por hermano. la invitación. Claro, Espero, gracias hermano, a usted. haber hecho lo mejor. ¿Cómo no, hermano? Dios me le bendiga a todos. Ok, hermano, entonces, gracias, hermano, por su dedicación siempre a la palabra de Dios y con estas reflexiones que hemos tenido del libro de los Gálatas. Nos ha ayudado bastante y creo que también los hermanos que van a ver este programa, que van a ver también este canal de estudio de la palabra de Dios, también va a ser de mucha edificación para ellos. Estimados amigos, gracias nuevamente por estar con nosotros. También le doy la gracia a nuestro hermano Mario Mendieta, servidor y soldado de la Iglesia de Cristo, un hermano que mucho tiempo ha estudiado la palabra de Dios y toda la reflexión, el análisis que hemos tenido de esta carta a los Gálatas nos ayuda a entender las situaciones que están pasando muchas iglesias hoy en día. En nombre de Jesucristo agradezco la atención a todos mis hermanos y amigos de ver este canal que se llama Escuela Bíblica de la Iglesia de Cristo. Gracias, que el Señor me lo bendiga a todos. Amén. Amén.